Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. No sé, antes de irme a la pausa, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, como ustedes bien saben, ha sido parte del Tribunal Constitucional, es un académico muy conocido y profesor universitario además, y ha tenido la gentileza esta mañana de darnos unos minutos de su tiempo para poder conversar, analizar el momento que estamos viviendo y explorar con él algunas salidas a esta crisis que lamentablemente cada vez se agrava, porque los protagonistas de esta crisis, lejos de buscar y ojalá encontrar una salida, más bien están taponeando todas las posibilidades al respecto. Además, debo saludar en el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que nos hemos hace ya unas semanas enterado aquí que está mucho mejor de salud, lo que nos alegra, por supuesto, y lo vamos a tener seguramente más seguido aquí en el programa. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, un placer. Sí, comencemos con este asunto grato. Me cambiaron, yo tenía un problema muy fuerte de pulmones, me han cambiado de tratamiento y ahora estoy pudiendo, como se dan cuenta, dar entrevistas sin cánula y ya no en silla de ruedas. Claro, estoy peleando con la insulina prácticamente todos los días, pero ya puedo desarrollar actividades que antes, a ti te consta, tenía que ser en silla de ruedas o Sí, con pues. oxígeno. Ya no soy oxígeno dependiente, ni tampoco dependiente de la silla de ruedas. Y en realidad lo que ha pasado conmigo es prácticamente un milagro, ¿no? Entonces es de No, agradecer y nos alegra mucho, la verdad, que esté mejor y bueno, que siga en lo suyo, que contribuye también mucho para que quienes estamos en esta tarea diaria de No, poder no, no, no esclarecer los dejamos hechos de con sus pelear, reflexiones y conocimientos. Quisiera no comenzar por dejamos. eso, doctor Eloy Espinosa Saldaña, si le parece, sobre el Dale. momento. Ayer en el Congreso de la República, digamos, como más o menos era previsible, no se han puesto de acuerdo sobre unas elecciones adelantadas, complementarias para el 2023. Hay un informe de minoría que se va a discutir, pero va a correr la misma suerte, al punto que la señora Dina Boluarte ha mandado esto que anunció el domingo pasado, un proyecto de ley para que el Congreso haga lo que ayer no ha querido hacer. Yo no encuentro ningún elemento, de pronto usted sí, que me haga creer de que la llamada de atención de Palacio puede hacer reflexionar y caminar distinto a los parlamentarios, pero en todo caso cree que lo que ayer se ha discutido ya no es viable, hay posibilidades de que se pueda rectificar el Congreso o por ahí no va la salida. Yo creo que no hay voluntad de rectificarse, porque en este escenario podían haber tres alternativas. Una, la de construir una paz, enfrentando nuestros pensamientos absolutistas, polarizados, porque así es la sociedad peruana, lamentablemente. Había una segunda posibilidad, ya no con convicción, pero aceptar una normalidad a conseguir y a construir. Bueno, vamos entonces poniéndole fechas, calendario, nadie está de todo contento, pero establecemos una salida, pero se ha optado por lo peor de todo. Entonces, a no discutir, a asumir que esta situación de inestabilidad es la normalidad. No se escucha a la calle, no se escucha a un interior del país que ya está harto de esto y lo que pide es que pasemos a buscar salidas y podamos entonces romper esta situación de inestabilidad que vivimos. Entonces, yo no veo voluntad en la clase política de inmediato y sobre todo en el Congreso, a pesar de su desprestigio, de permitir que los espacios que tenemos socialmente y políticamente nos den fórmulas para salir. Los pocos partidos políticos que tenemos no están haciendo nada en el fondo, y en los acuerdos que se habían llegado en la Comisión de la Constitución, Nano García se ha encargado de comunicarnos públicamente que no tienen ningún sentido. Entonces, estamos ante una situación de una conducta autoritaria. La presidenta ya tiró la esponja, ya ha dicho, me voy cuando ustedes quieran,
pero el Congreso es el que no quiere irse. Entonces, hemos convertido los bares de chicos en los sitios donde nos sentamos a jugar a internet y decimos todo lo que pensamos y que no es bueno lo que pensamos de la clase política y, y no hay diálogo, porque el diálogo viene de día, viene de en vez de, viene en ponerse en el lugar del otro y generar consensos. Y no hay voluntad de ponerse en el lugar del otro y de generar consensos. Y esto nos Ujú. lleva a una situación muy dura, Glatzer, que tenemos un Congreso con menos de 9% de aprobación, el gobierno ya le tiró el paquete al Congreso y tenemos miles de personas que pasean dando vuelta por Lima esperando que haya una solución a su problema de fondo y no la hay, porque el Ujú. cuadro es el mismo. Entonces a las 5 de la tarde comienzan a tirarle lo que puedan a la policía acorrala para que no pasen de Nicolás de Piérola y la gente que se trae malvive y además acentúa lo que pasa en el Perú, acentúa un sentimiento de resentimiento, de rencor, de no dar las mismas posibilidades de unos a otros, y esto se va acentuando, ¿no? En psicoanálisis hablarían de lo que se llama la rabia narcisista. Mientras yo no resuelva el problema, el rencor que tengo, el resentimiento que tengo, el sentirme venir a la ciudad y no ser atendido casi por nadie, entonces se siente incluso más humillado y más despreciable el que viene aquí a Lima y no hay Ujú. ninguna Sí, voluntad de resolver esos problemas. así es, así es. Doctor Luis Espinosa Saldaña, pero tal vez yo creo que sí se están poniendo en el lugar del otro, pero solo pensando en que los actores son el Congreso y el Ejecutivo, porque a mí me da la impresión de Exactamente. por más que parezca que el Ejecutivo quiere buscar una salida, no está tan descontenta con que no se encuentre la salida, ¿no? O sea, porque recordará usted que la presidenta Boluarte desde el comienzo no es que planteó elecciones adelantadas, o sea, tenía como una idea de que podía controlar las cosas de otra manera. Ahora, ¿cuáles son los márgenes que quedan para realmente materializar o concretizar lo que la gente está pidiendo mayoritariamente ya en las encuestas? Es decir, que se vaya el Ya hay Congreso y un, que se vaya el... ya ¿Qué hay un posibilidades hay? 69. Bueno, yo creo que el escenario ha cambiado cuando hay una encuesta ahí de IEP que te dice que el 69% está que se vayan todos. Entonces, el escenario aquí, hay dos niveles de escenario. Un nivel de escenario es el que mejor ha funcionado siempre en el Perú, que es el del pacto puntual para poder salvar cosas y construir, que es lo que se hace normalmente con una, porque tienen más fuerza en los hechos que una gobernación, el pacto que se hace con las alcaldías, los frentes de defensa, entonces las cámaras de comercio locales que terminan siendo más fuertes que, sobre todo en este momento que recién los alcaldes o alcaldesas son nuevos, y después lo que hay es, tienes que plantear pactos marco, ¿no? Hay ciertos acuerdos marco que se tienen que dar a nivel de país porque si no, Glatzer, en 2 o 3 años estamos otra vez en la misma. Ujú. Entonces, ahora, eso es lo que se tiene que hacer. Y eso, y para eso ya no hay novedades, hay metodologías, quién, cómo, cuándo. El problema es que no hay voluntad política de hacerlo. Mm. Sí, El pues. problema es que no hay voluntad política de hacerlo. O sea, si la señora Boluarte ya nos regaló su carta de renuncia, ¿ya? Entonces, su equipo va a seguir esta pauta. Entonces, lo único que queda es que el Congreso acepte la renuncia y se proceda a establecer un cronograma reducido y ver allí cuáles son las prácticas que vas a sacrificar si es que quieres sacar la votación el 2023
o qué prácticas si quieres aumentar si vas a hacerlo en 2024. Ya no hay más historia. La gente no quiere a estos congresistas, el gobierno ya se puso de costado para echarle políticamente la culpa al Congreso. Eso en tenor a lo que tú decías hace unos minutos, y yo comparto, o sea, el gobierno ya ha dicho, bueno, yo ya he resistido, yo ya me he tirado encima a los 58 muertos, ya pues que el Congreso asuma poner una fecha de elecciones y esa fecha de elecciones desinflará o no la tensión. Pero el Ajá. Congreso ni a eso se atreve, no pone fechas, Claro, entonces no quiere, la pues olla no quiere, sigue. pero la pregunta es, doctor Eloy Pérez Saldaña, ¿qué otras alternativas hay? Una es claramente la renuncia de Dina Boluarte, que antes aparecía en la lectura de muchos Así es. como un planteamiento maximalista, pero ahora parecería que cada vez se convierte más en la única alternativa, porque su salida, y ahí de pronto usted nos puede explicar el procedimiento, sí podría generar un adelanto de elecciones, porque así está previsto en el ordenamiento constitucional que tenemos, ¿no? Claro, tanto en el ordenamiento constitucional como en la jugada política, porque desinfla la tensión. O sea, en este momento la olla está cargada porque nadie está pagando la leña. Entonces, y sigue y sigue y sigue cargándose. Obviamente, pero claro, ahí viene el problema. Ella no quiere, ella quiere irse, pero no quiere que la voten. Ujú. Ella quiere irse con un mandato del Congreso diciendo que el Congreso cargue con el costo político de sacarla, porque claro, a ver, hay que decirlo, ella también tiene aspiraciones de no desaparecer, entonces, en ese sentido, que sea el Congreso que cargue con la responsabilidad de bajarle la llave y entonces hace, pero claro, ahí es importante cuál es el cronograma que arma el gobierno, que arma el Congreso. ¿Va a ser el Ujú. señor Williams el encargado de la presidencia? ¿O van a ser, como se hizo en otras ocasiones, buscar a un Paniagua o buscar o a un Sagasti que en el interín suma la presidencia de la República? Ujú. Y si esa es la alternativa, ¿cuál de los o las congresistas sería a quien se le da esta responsabilidad? Yo tengo muchas suspicacias sobre que Williams o Moyano estén en condiciones de hacerlo. Entonces ahora, ¿quién reemplaza a ese Williams? ¿Quién reemplaza a ese Moyano? Eso es, Ujú. o sea, en realidad ese es el acuerdo político importante. Sí, Si claro, ya sí, claro. si Ahora, pero Boluarte ya... digamos sobre eso, doctor Eloy Espinosa Saldaña, yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente, ¿no? Efectivamente, pero la señora Dina Boluarte, ya que usted, digamos, como es inevitable en estos días, se entremezcla lo constitucional, lo legal con lo político, porque falta decisión política, podría renunciar y ponerle condiciones al Congreso. Es decir, en su acto de renuncia, realmente trasladar al Congreso la responsabilidad de cambiar las cosas. Ella podría decir, invoco Completamente a de que se cambie acuerdo la mesa de contigo, alguna Gas. cosa, la única me parece. Pero lo que tiene que es decir quién y cuándo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, pero Entonces, eso le si puede lo... decir pues ella, ¿no? Al irse. Es decir, me voy, pero le exijo, le pido al Congreso a nombre, o sea, ya yo estoy dando el paso que ustedes no han querido. Me voy, pero tienen que, uno, dos, tres. Así no le quieran hacer caso, pero ya ahí sí la ciudadanía centra su mirada en el No, Congreso pero el y se puede escenario es generar, creo yo, un distinto, asunto Glatza. bonito, ¿no? El escenario es distinto porque tienes un 69% de la población frente a una encuesta muy seria que te está diciendo en los hechos que se vayan todos. Ujú. Entonces, ella tiene la carta de la legitimidad de proponer dentro de un Congreso donde no hay mucho que escoger, hay que decirlo, de decir, bueno, yo me voy, pero es uno, dos y tres quienes asumen el paquete. Y ese Ujú. salto no se atreve a darlo, que lo debería Así es, hacer. así es, Entonces, así es. que lo Ese es el debería problema. hacer. La vacancia, doctor Eloy Esperanza Saldaña, que podría ser otro procedimiento si es que en realidad le fueran por el lado, desde mi punto de vista, correcto, en el sentido de que se activa también un mecanismo distinto, porque que esto dependa de la discrecionalidad del Parlamento
Mire, si no aprobamos, creo que hasta el 10 es que acaba la legislatura. En primera votación, el nuevo cronograma, no solo no va a haber elecciones el 23, tampoco el 24. No, y vamos a estar en una situación de inestabilidad hasta el 26. Hay hay que decirlo con todas sus letras, porque aquí los congresos se mueven en legislaturas y las legislaturas se mueven con votos. Así Ujú. funciona cualquier parlamento o congreso del mundo. Entonces, si ellos no van a tener candidatos, y parece que del lado de los diferentes Perúes, libre, democrático y demás, no llegan a tener candidatos, entonces el señor Nano Guerra García ya nos cambió la ponencia y no hay forma de meter una reconsideración más Ujú. para poder entonces estar jugando en el 24 y se pueden quedar todos los congresistas hasta el 26, con Sí, una pues. presidencia cada vez más desgastada, cada vez menos apoyada y con una ciudadanía que va a salir a las calles. Ya hay demasiado odio, ya hay demasiado resentimiento, ya hay demasiado rencor, ya hay zonas del país como Puno que quieren participar en la configuración del poder, y estoy hablando del poder político. O sea, ya no es, Glatzer, un problema social, este ya es un problema político. Sí, Este ya sí, es un sin duda. problema donde sectores del país quieren participar en el mando del país. Entonces no les puedes jugar la calecita diciendo que el 23 sí, o que a principios del 24, o que, como dice Montoya, yo me quedo todo el periodo. No, no, la gente no va a aguantar eso. Y Sí, pues. entonces, y la reacción puede ser muy violenta. Sí. Sí, no, no, o sea, digamos, yo creo que no están calculando lo que eso puede traer y a mí lo que me parece también que es un elemento que abona a la confrontación es esta especie de desprecio por la posibilidad que la gente haga política. La señora Dina Boluarte Así anda es. diciendo, ¿por qué no piden agua? ¿Por qué no piden desagüe? ¿Por qué no piden educación? O sea, ¿por qué piden política? Ella, que viene de Chalhuanca, que llegó a la vicepresidenta con Perú Libre, con Castillo, les trata de cerrar la posibilidad a los otros de que hagan política. O sea, me parece una cosa agraviante. Pero quería yo preguntarle por otra cosa que es fundamental. La posibilidad del cambio de la constitución, que antes para algunos era muy marginal y que ni siquiera había que abordarlo porque, en fin, no es lo que a la gente le interesa. La misma encuesta que usted menciona sobre los índices de aprobación de la presidenta del Congreso y el interés por el adelanto de elecciones dicen que supera el 60% el interés porque se cambie la constitución, ¿no? En distinta modalidad. ¿Qué piensa de eso? Es decir, ¿qué espacio hay que darle a ese pedido en medio de este proceso Que la, político? que la gente ya no aguanta más, que la gente ya dijo que se vayan todos, que entonces y no encuentra una voluntad real de que se vayan, entonces se sienten ninguneados, se sienten engañados, porque claro, vienen a Lima a sobrevivir, a ver cómo bien se vive en Lima con los recursos que ellos generan. Y eso no se sostiene mucho tiempo. Ujú. Entonces, si no se toman acciones políticas claras, poner una fecha para las elecciones, poner un cronograma de cuáles son las medidas, digamos, electorales y políticas que vas a plantear, que tiene que ser un esquema mínimo por los tiempos. Entonces, y si no pones Pato Gallareta, te guste o no, definir si va a haber un pronunciamiento para abrir la puerta constituyente, ya, vamos, digamos que dicen que no, pero algo tienen que decir. Lo que no pueden es seguir mareando digamos, la perdiz con tanto tiempo. Lo que quiere la gente son elecciones donde se definan nuevas reglas de juego que les permita participar. Y el hecho de que no entre de primera convocatoria el tema de la Asamblea Constituyente
tampoco es el fin del mundo, ¿no? Porque ellos mismos están aceptando la posibilidad de un Senado que estaría dedicado a armar la nueva constitución. Con lo cual, en este momento yo creo que el problema más duro no es siquiera el de la constituyente, sino el de la permanencia de Dina Boluarte o no. Ese es el Sí, problema más pues, duro. Ese sí, es el sí, problema sí. más duro. Ahora, pero Entonces, digamos, si es que fuera por la vía del acuerdo político en el Congreso, que sería lo saludable, es decir, que se ordenan y dicen, vamos a elecciones en esto, en el marco de en estos plazos, en este cronograma, debería, cree usted, incorporarse el tema de la Asamblea Constituyente, es decir, la pregunta para que sean los ciudadanos los que decidan si quieren o no dar ese siguiente paso, o si cree me usted que no es preguntas, yo no tendría ningún inconveniente. A ver, no siento que estemos viviendo un momento constituyente tampoco, ¿ah? O Ujú. sea, la, tú le preguntas a la gente, entonces, ¿qué quisiera poner como parte de la Asamblea Constituyente? Y la reacción frente a la Asamblea Constituyente es más una reacción hepática, que se vayan todos y que cambiemos no mucha claridad ciertos temas. Pero lo que no puede es mantenerse la situación de que tenemos ahora de prácticamente abandono, donde la presidencia no quiere ser presidencia, el Congreso no quiere ejercer como Congreso y la ciudadanía está dando vueltas por la calle reclamando que le den una respuesta, ¿no? Ujú. Sí, pues, no, no, ese esquema va a generar de todas maneras mayor inestabilidad. Ahora, pero sobre el tema de la Constitución, yo no estoy tan seguro si la gente no sabe para qué puede servir eso, dependiendo de dónde se haga la pregunta, porque yo escucho en quienes Y están hoy cómo se día, hace la pregunta, y cómo se cómo hace, se y hace dónde se la hace, y pregunta. cómo se hace, efectivamente. Porque qué cosa es lo que la gente exige. Claro, si le vas a preguntar sobre qué artículo en concreto hay que modificar, evidentemente No, esa me no. parece que no es la discusión principal. La discusión principal tiene que ver con los niveles de representación que ellos exigen en lo que son las nuevas reglas de juego. O sea, es un asunto político y de interés de democratizar más la política. Porque si se arma Exacto. una constituyente, no la pueden hacer pues solo los constitucionalistas, tiene que hacerla la gente, No. tiene que discutirse con la gente, ¿no es cierto? Además, si le hicieran los constitucionalistas, no se entendería a los 2 días y no nos salvaría del problema. Entonces, aquí lo que hay que entender es que hay una crisis política. Entonces, la crisis política se resuelve con acuerdos políticos, básicos algunos, más trascendentes otros, pero para poder afrontar esto tiene el órgano político por excelencia, que tiene el aparato estatal, que es el Congreso, tiene que ponerle una fecha a esto, tiene que ponerle una fecha definitiva a esto, para que la gente pueda entonces, vamos a tener reformas políticas internas electorales, vamos a tener, vamos a alargar la cosa porque vamos a hacer, paso o no vamos a hacer paso. Vamos a alargar la cosa por la sentencia realmente confusa del Tribunal Constitucional de permitirle candidatear a gente que ha sido sentenciada o no. O como son 270 días para poder hacer las cosas rápido, le tiramos el paquete al nuevo Congreso para que lo vea. Esas son Mm, típicas decisiones políticas que claro. tienen que ponerse de acuerdo ya. Como en el otro lado, yo no soy partidario de inflar el Congreso. Además, la segunda Cámara, ¿para qué? ¿Ah? O sea, la segunda Cámara, ¿a quién va a representar? A las provincias o a las regiones. Y la primera Cámara, ¿a quién representa? Eso también tiene que aclararse. O sea, Ujú. si voy a tener dos cámaras es porque van a hacer cosas distintas. No puede repetir una el trabajo de la otra. Y además, si lo que se quiere es no repetir la infausta eh, actuación del Congreso que tuvo dos cámaras
y que votó 4 legislaturas cuando debió votar 2. Claro, Entonces, ¿cuál es el sentido de esta segunda Cámara? ¿Para sí, qué va a pues. servir? ¿Para el nombramiento de altos funcionarios? Entonces, son cosas que se tienen que decidir ya. Entonces, Ujú. si el Congreso no tiene el valor que hacerlo, lo que tiene que aceptarle pues es la renuncia a la señora Boluarte, convocar lo más rápido posible a las elecciones y tirarle el paquete al nuevo Congreso para que lo haga, pero lo que no puede es mantener la manzanita en las manos, no tener la decisión de si saca a Boluarte o no, y estar esperando en un juego que parece de chicos. Yo estoy esperando que tú, Boluarte, renuncies, y yo, gobierno, estoy esperando que tú me permitas renunciar. Eso no se sostiene. Eso Sí, pues, último no, no no, se no, sostiene. claramente por ahí no va la cosa. Pues bueno, el asunto es muy crítico entonces y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ahora, solo hasta el 10 pueden hacer el cambio del cronograma. Si es que no lo aprueban antes, ya nos olvidamos porque no va a ser posible ya las dos Y legislaturas, ¿no es yo, cierto? y mi sospecha es que no van a aprobar nada. Mi Ajá. sospecha es que no van a aprobar nada, es que van a llegar al 10, van a jugar al peso de los votos ya hechos, y en función de eso van a armar su cronograma, y lo importante ahí, Glatzer, va a ser qué es lo que quieran meter. Y para Ujú. mí es muy claro que los sectores de derechas van a querer meter reelección parlamentaria y bicameralidad, y que los sectores de izquierdas van a insistir con que no, con que es necesario incluir la discusión en la papeleta de la Asamblea Constituyente. Yo creo que vamos a un punto muerto, no va a haber una iniciativa de ellos, y tal como se están portando en esta coyuntura, van a dejar que el jueves 10 caiga la cosa por su propio peso, y ahí es donde se marque el marco sin tener muy claro para qué. A mí me preocupa sobremanera para qué vamos a tener una segunda cámara si nadie sabe decirme a quién va a representar esa segunda cámara. Sí, claro. Salvo que sea lo que yo creo que es, un premio consuelo para los que no quieren irse. Si es que en algún momento se fueran para que tengan la posibilidad de postular ahí también, o Por regresar a algunos que supuesto, ya fueron jubilados de la política, ¿no? que ya están congelados en la política y que están tratando con desesperación de que sus partidos lleguen al porcentaje para inscribirse en los órganos electorales. Por Pero ejemplo. cuando hay una segunda cámara es, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Es el guardián del pacto federal. O lo que pasa en Alemania. Entonces, Alemania tiene provincias muy chiquitas y provincias muy grandes. Entonces, las provincias muy grandes son las representadas por el Senado, y las provincias muy chiquitas son las representadas por la Cámara de Representantes. Entonces, ahí tú generas equilibrios. Ahí Claro. tú generas equilibrios. Entonces, el Estado chico sirve porque no es comido por el Estado grande, pero mira qué día vamos y hasta ahora no nos dicen nada al respecto. Sí, pues. No, no, Entonces, no, no. con lo Yo cual, coincido. Loreto en este esquema pesa lo mismo que pesa Huancavelica, entonces sin haber hecho consideraciones ni siquiera de tipo económico, de qué le podrían dar, cuál podría ser, por ejemplo, la ventaja con Canon y todo de esta situación. Sí, pues. Sí, sí. Yo coincido con usted y tengo lamentablemente poca expectativa en lo que con eso pueda hacer. Doctor Luis Esperanza Saldaña, le quiero agradecer muchísimo por haber conversado con nosotros. Siempre es un gusto. Y vamos a seguir conversando, pues. Este es un asunto que tiene todavía Encantado de seguir conversando muy como amable. siempre, y creo que la próxima semana vamos a tener que conversar porque veo que el paquete está siendo dejado tirado allí, y lo que vamos a tener que hacer desde la sociedad civil es ponerle continente y contenido a esta idea de segundas cámaras, y continente y contenido a esta repetición de congresistas que van a dar, yo creo que va a ser lo más duro
dentro de lo que se viene después, ¿no? Sí, pues. Muchísimas gracias, muy amable, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Ha sido un gusto tenerlo en el Encantado programa como como siempre. siempre, Glatzer. Un fuerte Muy abrazo. amable, muchísimas gracias.